Nacidos en Liverpool, Gran Bretaña, en 1983, los niños Robert Thompson y John Venables tenían 10 años de edad y un historial problemático en la escuela. Provenían además de familias disfuncionales. Eran chicos que siempre suspendían en el colegio, con dramas de alcoholismo, violencia familiar y divorcios en sus casas. Robert era un niño que había aprendido a desconectarse emocionalmente por los traumas que había sufrido desde pequeño, sobre todo el abandono de su padre, que les dejó cuando tenía 6 años, y la violencia que había visto en casa antes y después de eso. Los paralelismos con John Venables resultaban evidentes. Ambos tenían problemas en su casa, un entorno violento donde se abusaba del alcohol, graves conflictos entre sus padres, hermanos con dificultades de aprendizaje y, además, sufrían el acoso de sus compañeros. Por eso se hicieron tan amigos. Unos días antes habían visto la tercera película de Chucky, el muñeco diabólico. Esa cinta, según declararían meses después, los inspiró para cometer la acción que emprenderían poco después. El 12 de febrero de 1993, Robert Thompson y John Venables faltaron a la escuela. Días antes habían intentado robarse un niño, pero la madre había regresado pronto y no lo habían conseguido. Ese día lo intentarían de nuevo. Habían estado dando vueltas por los alrededores del centro comercial Stan, de Bootle, Merseyside, Liverpool, en Inglaterra. Tiempo después, una anciana recordó que ese día los chicos se burlaron de ella por caminar encorvada. Una empleada afirmó que los echó de la oficina hipotecaria donde trabajaba, después de que entraran gritando y revolvieran los folletos de información. Uno de ellos fue visto también en la librería del centro comercial, hojeando un cómic. Cuando la dependiente le preguntó si quería algo, el chico tiró el cómic y salió huyendo. Mientras tanto, Denise Bulger y su hijo de 2 años, James Patrick Bulger, nacido el 16 de marzo de 1990, estaban haciendo compras. Para las 3:37 de la tarde, el pequeño James y su madre entraban en una carnicería. Las cámaras de vigilancia del centro comercial registraban todo, paso a paso, con la hora sobrepuesta a las imágenes. Una documentación en vídeo del itinerario fatal de esa mañana invernal. Cerca de allí, los dos niños vigilaban. A las 3:38 de la tarde, el pequeño estaba junto a la puerta de la tienda, esperando a que su madre terminara. A las 3:39, cuando Thompson y Venables le tendieron la mano, el niño, curioso y de naturaleza jovial, no lo pensó 2 veces. A las 15:40, Denise salía de la tienda y buscaba a James. A las 15:41, James reaparecía en otra cámara. Caminaba por la galería principal del centro en compañía de 2 niños mayores que él. A las 15:42, James se acercaba a la puerta del recinto, dando la mano a uno de sus acompañantes. A las 15:43, el trío abandonaba el centro. Esa fue la última imagen de James Bulger con vida. La madre lanzó la alarma de inmediato, pero ya era tarde. James se había alejado con sus asesinos por una salida secundaria, como mostraron luego las cámaras del circuito cerrado de televisión. Las últimas horas de James Bulger consistieron en una larga y terrorífica caminata desde el centro comercial hasta un descampado junto a una vía férrea, cerca de un río. En el trayecto, 38 testigos los vieron pasar. Fueron 4 kilómetros de marcha agotadora, durante los cuales James Bulger lloró casi ininterrumpidamente. Varios testigos recordaban a James lloroso y con magulladuras en la cara. Una mujer dijo haber visto cómo los otros 2 niños cogían a James de las manos, uno a cada lado, y lo balanceaban hacia delante y detrás, subiéndole hasta la altura de sus cabezas. El niño parecía muy asustado, explicaría poco después. Otro testigo dijo haber visto cómo los acusados cogían al más pequeño por los brazos y le arrastraban. Me pareció que el más pequeño quería huir, señaló. 38 testigos admitieron ver a los chicos maltratando a James Bulger durante el trayecto que hicieron, pero ninguno intervino ni lo defendió. Eso fue apenas el comienzo de una larga agonía. Cuando llegaron a una vía férrea del paraje de Walton, Robert y John no mostraron piedad alguna. Primero lo pintaron de verde, luego le arrojaron ladrillos encima al pequeño y lo golpearon repetidas veces con una barra de metal. Thompson le dio una patada tan fuerte en la cara que le dejó la huella marcada en la piel. Le rompieron las manos y los dedos pisoteándoselos. De allí le quitaron los pantalones y los pañales, y lo torturaron con baterías eléctricas, mismas que terminaron introduciéndole por el recto como parte del abuso sexual que cometieron con él. Se pararon luego sobre el niño y le saltaron encima de su estómago y pecho. Después lo patearon en el vientre hasta reventarlo. Ya muerto, colocaron el cadáver sobre las vías férreas, para que el tren lo destrozara y simular un accidente. Se alejaron riendo y burlándose de algunos detalles, de regreso a sus respectivas casas. El secuestro desató una cacería humana sin precedentes. Scotland Yard movilizó a cientos de agentes por toda Gran Bretaña. El cadáver del niño fue hallado el 16 de febrero, tras 4 días de búsqueda nacional. El tren lo había cortado en 2. Los investigadores examinaron las cintas de los vídeos de seguridad una y otra vez antes de darse cuenta de lo que había ocurrido en realidad, y lo que observaron los dejó atónitos. James había sido sacado por otros 2 niños. Al principio se pensó que se trataba de 2 chicos enviados por el verdadero secuestrador, pero la realidad de lo ocurrido horrorizó a la opinión pública. Robert Thompson y John Venables fueron arrestados en una movilización policíaca digna de una película de acción. Por decisión expresa del gobierno, fueron juzgados como adultos. Los ingleses deseaban darle una lección al mundo.
Durante el juicio, los dos acusados asistieron impasibles a la reconstrucción efectuada por el fiscal en los juzgados de Preston, a unos 30 kilómetros del solar donde James fue muerto a golpes y pedradas. El jurado examinó las imágenes grabadas por la cámara de seguridad del centro comercial, donde los dos acusados secuestraron al pequeño, con la hora sobreimpresa en las imágenes. Resultó sencillo ordenar la secuencia de los hechos. En el juicio, los niños asesinos nunca tuvieron la menor oportunidad de defenderse. La prensa y la opinión pública siempre los trató como adultos. John aprendió a desconectarse de lo que se decía en la sala, para concentrarse en sus zapatos o jugar con las manos. El juicio se convirtió en un acto de histeria colectiva donde la gran perdedora fue la infancia británica. Venables y Thompson jamás fueron vistos como si fueran unos niños durante el juicio, pero los demás chicos británicos perdieron su libertad, su derecho a ser recados, a jugar a la pelota en su barrio con sus amigos o simplemente andar en bicicleta por la acera, su derecho a la infancia. La filosofía de que los niños no estaban seguros en ninguna parte se impuso. No se podía dejar a los hijos con nadie a cargo. Miles de mujeres abandonaron sus empleos para ocuparse solamente de sus chicos ante el síndrome y el miedo al secuestro. Nada volvió a ser como antes. Varios psicólogos de la defensa sostuvieron que los asesinos pensaban que solo era un juego, pero ese argumento no sirvió de nada. Al final, fueron condenados a cadena perpetua. Los tabloides británicos glorificaron la cadena a perpetuidad. A los jueces británicos les bastó que los chicos diferenciaran el bien del mal para aplicarles la condena. La máxima concesión que los acusados recibieron fue que sus nombres no se conocieran, pero los tabloides violaron las reglas. John Venables y Robert Thompson pasaron 8 años y 4 meses en prisión. Aunque en prisión estuvieron separados, las vidas de John Venables y Robert Thompson no fueron muy diferentes. Ambos estuvieron rodeados de fortísimas medidas de seguridad y de una legión de especialistas. El gobierno británico gastó en su rehabilitación 3 millones de libras esterlinas, 4 millones de dólares, a pesar de que los niños se pasaron durante años la pelota de la responsabilidad por la muerte de Bulger. Ambos terminaron por asumir su culpabilidad. Su horario en prisión, sin embargo, no era tan estricto. Entre semana se levantaban a las 7 horas. A las 9 y cuarto de la mañana comenzaba su jornada educativa, hasta las 3 y cuarto de la tarde. Por la tarde permanecían encerrados en su celda hasta que, a las 10 de la noche, las luces se apagaban. Los fines de semana tenían permiso para quedarse en cama hasta las 11 de la mañana. En sus cumpleaños recibían 10 libras. Incluso, Venables y Thompson realizaron varias salidas supervisadas al exterior, muchas de ellas al teatro. ¿Dónde comenzaron su nueva vida? En un primer momento, las autoridades pensaron trasladarlos al extranjero, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, pero estos países se negaron a recibir a los famosos asesinos. Porque, aún en libertad, la policía decidió seguirlos de cerca para asegurarse de que su proceso de rehabilitación no se tuerza, pero también para protegerlos del peligro de que alguien averigüe su identidad y decida hacer justicia por mano propia. Todas las habitaciones de las casas de Thompson y Venables cuentan con alarmas conectadas con la policía, que acudirá ante cualquier emergencia. Las vidas de Venables y Thompson comenzaron en alguna ciudad del norte de Inglaterra, donde su acento de Liverpool pasaría desapercibido. Viven en un centro urbano por aquello del anonimato de las ciudades y, por supuesto, ambos tienen sus domicilios en localidades diferentes. Dada la combinación fatal que forman, nunca jamás podrán encontrarse. De hecho, hace ya 8 largos años que no se ven las caras. La última vez fue el 24 de noviembre de 1993. Tenían 11 años y estaban sentados en el banquillo de los acusados, escuchando la sentencia.